La historia de Angélica Rivera puede condensarse en 4 instantes que marcaron irreversiblemente el curso de su existencia. A los 18 años, una jovencita de clase media baja descubrió que tenía un don innato para la actuación. A los 36, ya consolidada como una de las figuras más amadas de la televisión mexicana, fue utilizada como instrumento de una estrategia política diseñada en salas de reuniones ejecutivas. A los 51, su vida privada fue expuesta públicamente a través de revelaciones sobre propiedades inmuebles que generaron escándalos internacionales. Y a los 55 años, silenciada por acuerdos de confidencialidad, permanece aislada geográficamente, incapaz de narrar libremente su propia historia. Angélica Gaitán Martínez nació en el seno de una familia de recursos económicos limitados. Su padre, distante emocionalmente y poco presente en la crianza cotidiana, representaba la ausencia de protección paternal. Su madre, en contraste, fue la figura de sacrificio permanente, aquella que mantenía la estructura familiar mediante el trabajo incesante y la resignación. En este contexto de vulnerabilidad económica, Angélica interiorizó una verdad psicológica que modelaría sus decisiones futuras: no existe red de contención para quienes caen. Esta comprensión temprana de la precariedad se transformó en un motor psicológico implacable, una voz interna que repetía constantemente: no tienes el lujo de permitirte el fracaso o los problemas. La inseguridad financiera se convirtió en la brújula invisible que orientaría sus elecciones. Cada oportunidad no era simplemente una posibilidad de crecimiento personal, sino un salvavidas potencial en un mar de incertidumbre económica. Esta mentalidad de escasez, característica de quienes crecen sin seguridades materiales, la haría susceptible a argumentaciones que enfatizaban beneficios inmediatos y tangibles. A los 14 años, durante una excursión escolar, Angélica fue descubierta por Cazatalentos de Televisa. Esta corporación mexicana, que monopolizaba la producción televisiva nacional, reconoció en ella las cualidades que el público mexicano consumía ávidamente: belleza convencional, capacidad emocional histriónica y una vulnerabilidad innata que generaba empatía. Su audición a los 15 años fue exitosa. Comenzó en papeles secundarios, interpretando personajes menores en producciones que se transmitían en horario estelar. El sacrificio inicial fue considerable: educación formal interrumpida, juventud consumida en sets de grabación, relaciones personales limitadas por los horarios de producción televisiva. Punto de inflexión narrativo: su papel en la telenovela Quinceañera representó el primer destello de protagonismo. Las audiencias comenzaron a reconocerla en la calle. Las redes sociales aún no existían, pero el sistema tradicional de fans mexicanos, cartas, encuentros en estaciones de televisión, solidaridad emocional, comenzó a fortalecerse. Años posteriores, en Apuesta por un Amor 2004 y especialmente en Acapulco, Cuerpo y Alma 2005, Angélica consolidó su posición como estrella de telenovelas. Sin embargo, fue su papel protagónico en Destilando Amor 2007 el que transformó su estatus de actriz nacional a fenómeno mediático internacional. Destilando Amor alcanzó una audiencia sin precedentes: 45 puntos de rating en México, transmisión en más de 50 países, traducción a múltiples idiomas. Angélica Rivera no era simplemente una actriz. Se había convertido en lo que los ejecutivos de Televisa denominaban una institución viviente. Este éxito tuvo un costo invisible pero mensurable: el contrato de exclusividad que la vinculaba a Televisa se tornó cada vez más restrictivo. La corporación no solo controlaba sus papeles televisivos, sino también sus apariciones públicas, sus declaraciones a prensa, sus movimientos profesionales fuera del ecosistema televisivo. Angélica Rivera, la persona, fue gradualmente reabsorbida por Angélica Rivera, el producto comercial. En 2004, se casó con José Alberto Castro, productor de alto nivel dentro de Televisa. Este matrimonio, aunque presentado públicamente como un romance entre dos figuras de la industria, consolidó aún más su pertenencia al sistema televisivo. No era simplemente una actriz bajo contrato, ahora era también esposa de uno de los arquitectos del entretenimiento mexicano. En 2009, Angélica y José Alberto Castro se separaron. Simultáneamente, en el Estado de México, Enrique Peña Nieto ejercía como gobernador. Sus asesores de imagen, a través de estudios de opinión pública, identificaban un problema crítico:
Peña Nieto era percibido como un político frío, desconectado del imaginario emocional del ciudadano mexicano promedio. Este diagnóstico fue brutal en su simpleza, un gobernador carismático en apariencia pero vacío de conexión humana. Los equipos de comunicación política mexicana, especialmente aquellos vinculados a Televisa, conocían perfectamente la solución a este problema. Necesitaban un símbolo emocional, una figura que representara calidez, accesibilidad y amor. En salas de reuniones de Televisa, sin que Angélica Rivera participara en estas deliberaciones iniciales, se diseñó una estrategia de comunicación política que transformaría su vida. Los asesores de imagen calcularon con precisión. Mecanismo, un matrimonio que sería presentado como romance, pero que era fundamentalmente una operación de marketing político. Este plan fue ejecutado con eficiencia quirúrgica. Angélica Rivera, formada por décadas dentro del sistema televisivo para obedecer las instrucciones de directores y productores, fue incorporada a la maquinaria política estatal sin que le permitieran cuestionar la naturaleza fundamental de lo que le estaban pidiendo que hiciera. El 26 de julio de 2010, Angélica Rivera contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto. La ceremonia fue televisada, romántica en su presentación pública y cuidadosamente coreografiada. Nadie en la audiencia de millones sabía que estaban presenciando el matrimonio de una actriz con un proyecto político disfrazado de historia de amor. Menos de 2 años después, el 1 de julio de 2012, Enrique Peña Nieto fue proclamado presidente de la República Mexicana. Los índices de aprobación de Peña Nieto, que habían estado estancados, experimentaron un incremento significativo coincidiendo con su relación pública con Angélica Rivera. Cuando Angélica Rivera cruzó las puertas de la residencia oficial de Los Pinos como primera dama, descubrió que la máquina que la había capturado no era menos sofisticada que la de Televisa, sino exponencialmente más poderosa y represiva. Su primer impacto fue la pérdida total de autonomía personal. No controlaba su calendario. No decidía qué ropa vestía en apariciones públicas, cada detalle era analizado por equipos de asesores de imagen presidencial. No podía hablar libremente con amigos por teléfono. No tenía privacidad en sus movimientos dentro del palacio. La residencia oficial de Los Pinos, que debería ser la casa de la familia presidencial, se transformó en una prisión de lujo. El Estado Mayor Presidencial, la organización de seguridad más poderosa del país, controlaba cada movimiento, cada comunicación, cada momento visible y invisible de su existencia. Documentos posteriores y testimonios de personal doméstico revelarían una verdad incómoda: Angélica y Peña Nieto vivían en zonas completamente separadas de la residencia. Los encuentros entre ellos eran infrecuentes y, cuando ocurrían, eran sometidos a rigurosos protocolos de seguridad y formalidad. Las apariciones públicas conjuntas eran cuidadosamente producidas. Se anunciaban horas en anticipación, se ensayaban los ángulos de cámaras, se calculaban los gestos de afecto que serían capturados. Cuando la pareja se mostraba en público, besándose o tomándose las manos, no eran momentos espontáneos sino actos teatrales ejecutados para consumo mediático. Tras las cámaras, detrás de los muros de Los Pinos, Angélica experimentaba una soledad profunda. Pasaba noches en silencio, sin compañía genuina, vigilada constantemente. Su tristeza era silenciosa pero visible para quienes la rodeaban: personal doméstico, asesores de imagen, oficiales de seguridad. Posteriormente se revelaría que el gobierno de Peña Nieto utilizaba software de vigilancia Pegasus para monitorear comunicaciones de opositores políticos, periodistas y, notablemente, también de funcionarios cercanos y sus familias. Aunque Angélica Rivera nunca fue presentada públicamente como un objetivo de vigilancia, su posición dentro del círculo más cercano al presidente hacía probable que sus comunicaciones fuesen monitoreadas. Esta atmósfera de desconfianza permanente se filtraba en cada interacción. Las conversaciones que podían tener lugar en ambientes privados eran limitadas. Las comunicaciones por teléfono eran evitadas. Los encuentros con amigos de su pasado televisivo se iban tornando cada vez menos frecuentes. El 9 de noviembre de 2014, la periodista Carmen Aristegui, trabajando para la estación de radio MVS, publicó una investigación que conmocionó a México. Su reportaje reveló que una mansión valuada en aproximadamente $7 millones había sido registrada a nombre de Angélica Rivera. Pero el escándalo no se limitaba al hecho de la propiedad en sí.
El constructora responsable del proyecto, el Grupo IGA, tenía vinculaciones contractuales con empresas paraestatales mexicanas. La construcción de la residencia había involucrado un complejo entramado de fideicomisos y estructuras corporativas que permitían ocultar la verdadera naturaleza de la transacción. El reportaje fue retransmitido internacionalmente. The New York Times, The Guardian y otros medios de comunicación global cubrieron la historia. La pregunta que resonaba en salas de redacción de todo el mundo era simple pero devastadora: ¿cómo una actriz, incluso una estrella de telenovelas, podría adquirir una propiedad de este valor? Las explicaciones oficiales hablaban de ahorros acumulados durante una carrera de décadas. Pero el escrutinio internacional era implacable. Los documentos revelaban que la estructura de financiamiento era opaca, que empresas con contratos gubernamentales estaban involucradas, y que el panorama total sugería enriquecimiento inexplicable. El 18 de noviembre de 2014, 9 días después del reportaje inicial, Angélica Rivera publicó un video de disculpas. La grabación, de 4 minutos y 47 segundos, mostró a una mujer visiblemente angustiada. Hubo lágrimas. Su voz se quiebra en varios momentos. En el video, Angélica reivindicaba que el dinero utilizado para la compra provenía de sus ganancias personales como actriz, acumuladas durante 40 años de carrera. Argumentaba que, como ciudadana mexicana, tenía derecho a invertir sus recursos en bienes raíces. Pedía comprensión y respeto a su privacidad. Lo que nadie podía determinar de forma conclusiva era si las lágrimas y la angustia eran genuinas o calculadas. Era, en esencia, una actuación perfecta, porque después de 40 años en televisión, Angélica Rivera era experta en producir emociones verificables. La cobertura mediática continuó durante semanas. Carmen Aristegui, la reportera que había destapado el escándalo, se convirtió en foco de atención política. En marzo de 2015, fue despedida de MVS Radio. Los detalles oficiales de su despido fueron vagos, pero la correlación temporal era imposible de ignorar. Había investigado la Casa Blanca y ahora estaba sin empleo. El gobierno mexicano declaró el asunto cerrado y exigió que los medios de comunicación cesaran sus investigaciones. Pero el daño a la reputación de Angélica Rivera era irreversible. Millones de mexicanos que la habían visto como la gaviota en Destilando Amor, como símbolo de romance y esperanza, ahora la veían como símbolo de corrupción gubernamental. Su imagen, construida durante 40 años, fue erosionada públicamente en cuestión de días. Los años posteriores al escándalo de la Casa Blanca, desde 2015 hasta 2018, fueron años de distancia creciente dentro del Palacio Presidencial. Miembros del personal doméstico que trabajaban en Los Pinos, en conversaciones posteriores, revelaron aspectos de la vida cotidiana del presidente y su esposa que contrastaban radicalmente con la imagen pública transmitida. Angélica pasaba días completos sin ver a su esposo. Sus comidas eran solitarias. Sus tardes eran estructuradas por asesores de imagen para apariciones públicas minuciosamente planeadas. Cuando estaba sin obligaciones públicas, permanecía en sus aposentos privados, leyendo o viendo televisión. La química visible entre ella y Peña Nieto en eventos públicos, los besos, las sonrisas, los gestos de afecto, era completamente ausente en la vida privada. No había conversaciones que los personal doméstico pudiese escuchar. No había momentos de alegría compartida. A medida que avanzaban los años de la presidencia, particularmente entre 2016 y 2018, las apariciones públicas de Angélica Rivera disminuyeron. Los eventos en que se esperaba verla, galas benéficas, inauguraciones, viajes presidenciales, la tenían cada vez menos presente. Cuando aparecía públicamente, los observadores atentos notaban cambios sutiles pero significativos. Sus sonrisas parecían más forzadas, como si cada expresión de alegría requiriese un esfuerzo muscular visible. El brillo en sus ojos, que había sido tan característico durante sus años de estrella televisiva, se había apagado. Su lenguaje corporal en fotografías oficiales había mudado de una postura abierta y relajada a una postura más contenida, más reservada. Parecía estar ocupando menos espacio, como si estuviese intentando volverse invisible dentro de su propio matrimonio presidencial. El 1 de diciembre de 2018, Enrique Peña Nieto completó su sexenio presidencial. Dejó la residencia oficial de Los Pinos. Angélica Rivera,
oficialmente, también se fue. Pero lo que sucedió posteriormente fue aún más restrictivo que los años dentro del palacio. En julio de 2019, meses después de la conclusión de la presidencia, se anunció públicamente la separación de Angélica y Peña Nieto. Los comunicados fueron breves, lacónicos, quirúrgicamente neutrales en su lenguaje. No había explicaciones. No había detalles emocionales. Solo el anuncio administrativo de un divorcio. Lo que no fue anunciado públicamente fueron los términos de los acuerdos alcanzados entre las partes. Documentos de naturaleza privada, que permanecen bajo sello de confidencialidad, establecen restricciones sobre lo que Angélica Rivera puede comunicar públicamente sobre sus años como primera dama. El acuerdo de confidencialidad, la cuarta revelación. Este acuerdo representa quizás la imposición más represiva de todas. Angélica Rivera fue forzada a comprometerse a no hacer declaraciones públicas sobre eventos, personas o circunstancias relacionadas con el periodo presidencial. No escribir memorias sobre sus experiencias en Los Pinos. No participar en entrevistas donde se discutan detalles de su vida como primera dama. No revelar conversaciones privadas o dinámicas familiares durante esos años. A cambio, recibió compensación económica de términos no públicos. También se le facilitó la salida a Miami, una solución geográficamente conveniente que la distanciaba del México que había sido el centro de su carrera, su identidad pública y su legado. Pero las restricciones no terminaron con el divorcio. Documentos y testimonios posteriores sugieren que la vigilancia continuó. Sus comunicaciones fueron monitoreadas. Restricciones de orden de corte le impedían retornar a México sin consecuencias legales. A los 55 años, Angélica Rivera vive en Miami, en un estado de aislamiento casi total. No tiene proyectos profesionales anunciados. No aparece en producciones televisivas. No tiene presencia pública en redes sociales, o si la tiene, es minimalista y controlada. Su carrera en la industria del entretenimiento, que había durado 40 años, ha sido congelada. No es que haya elegido retirarse. Es que ha sido sistemáticamente excluida de la industria que la formó. Televisa, la corporación que la descubrió, que la convirtió en estrella, que la utilizó como instrumento político, ahora la ha distanciado. No hay ofertas de trabajo. No hay colaboraciones. Ella simplemente existe en un vacío profesional. El costo documental de la instrumentalización. 40 más años de carrera en televisión. 20 años construyendo su imagen pública como la actriz más amada de México. 6 años siendo utilizada como herramienta política dentro de la máquina presidencial. Una propiedad de 7 millones de pesos que se convirtió en símbolo de corrupción. 0 proyectos confirmados en los últimos 6 años. 0 declaraciones públicas permitidas sobre la verdad de su experiencia presidencial. Es irónico que el papel que consolidó su carrera internacional, Labrador Soledad Cruz La Gaviota en Destilando Amor, fuese el de una mujer que debía elegir entre su amor y sus sueños, entre su dignidad y su supervivencia económica. La Gaviota en la telenovela eligió el amor, aunque eso significase sacrificar todo lo demás. Angélica Rivera, la persona, enfrentó precisamente el mismo dilema. Pero en su caso, el amor fue reemplazado por obligación, por coerción, por sistemas de poder que le ofrecían seguridad económica a cambio de su autonomía. La Gaviota sigue existiendo. Permanece disponible en plataformas de streaming de YouTube. Se transmite en canales de cable dedicados a contenido televisivo de décadas pasadas. Millones de personas todavía pueden ver su rostro, escuchar su voz, presenciar su actuación en esa telenovela de 2007 que la hizo inmortal. Pero la Gaviota real, la mujer que vivió esa historia, permanece silenciosa en Miami, incapaz de hablar, incapaz de regresar, incapaz de recuperar el control narrativo de su propia vida. La historia de Angélica Rivera no es única. Es un patrón que se repite en sistemas de poder predatorios. Estos sistemas funcionan de manera específica. Identificación. Buscan personas con talento genuino, capacidad emocional y conexión con las masas. Incorporación. Las integran gradualmente en estructuras de control, corporativas, políticas, sociales. Explotación. Utilizan su valor público para objetivos que no benefician a la persona misma. Escándalo.
Cuando el sistema ya no necesita a la persona, o cuando la persona representa un riesgo, la exponenatura pública. Silenciamiento. Imponen restricciones legales y vigilancia para asegurar que la persona no pueda narrar su propia verdad. Aislamiento. Geografía y soledad se convierten en métodos de control perpetuo. Angélica Rivera transitó por todos estos estadios. La verdad que emerge de esta historia es incómoda. El amor de millones de personas, la admiración pública, el reconocimiento artístico, ninguno de estos protege a un individuo contra personas con poder en una sala de reuniones. Angélica Rivera tenía talento genuino. Tenía una carrera de 4 décadas. Tenía una conexión emocional con el pueblo mexicano que era verificable, medible, real. Pero no tenía protección. No tenía abogados que le explicaran las implicaciones políticas de lo que le estaban pidiendo. No tenía consejeros que le advirtieran sobre las máquinas que estaban a punto de capturarla. No tenía una red de apoyo que pudiera anteponer su bienestar al de intereses político-corporativos. Lo que tenía era una infancia de inseguridad, una carrera dentro de sistemas corporativos acostumbrados a obedecer órdenes y una mentalidad que le decía, no tienes el lujo de rechazar esto. No tienes el lujo de protestar. No tienes el lujo de problemas. Angélica Rivera está viva. Está financieramente segura. No ha sufrido persecución legal formal. En papeles, su historia podría ser descrita como la de una mujer que cometió errores de juicio, que se benefició financieramente de una relación presidencial y que ahora disfruta de una vida tranquila en Miami. Pero esta descripción falla en capturar lo que realmente sucedió: la instrumentalización sistemática de una persona, el robo de 6 años de su vida, la destrucción de su carrera, la imposición de silencio perpetuo y el aislamiento geográfico como método de control. Su historia es un testimonio de cómo los sistemas de poder, corporativos, políticos y sociales, identifican sistemáticamente a individuos vulnerables pero talentosos, los capturan, los utilizan y después los descartan mientras imponen silencio sobre lo que sucedió. Mientras Angélica Rivera permanezca silenciosa en Miami, incapaz de narrar su propia verdad, la máquina continúa sin ser interrogada. Continúa identificando a otros Angélicas. Continúa incorporándolas. Continúa explotándolas. Y el público, que ama a la gaviota, nunca sabrá lo que le sucedió a la mujer que la interpretó. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu opinión. Porque en este espacio, cada historia tiene un secreto. Y lo más impactante, aún está por revelarse.